¿Qué tal? Bienvenidos al curso de circuitos eléctricos, un curso de teoría y análisis. Mi nombre es Armando y te invito a que cheques el temario de todos los videos que tenemos en el canal. Te dejo aquí arribita la lista de reproducción para que nos sigas. Y bueno, hoy vamos a hablar de nodos y mallas y las leyes de Kirchhoff. Así que, sin más, comenzamos. Y bueno, primero vamos a definir qué son los nodos y qué son las mallas. Una malla es el camino cerrado que forman dos o más ramas de un circuito. Es decir, que esto es una malla. ¿Por qué? Porque es el camino cerrado que se forma de esta rama. Aquí se vuelve a cerrar, por lo tanto es una malla 2. Y aquí hay una malla 3. Ahora, los nodos. Y bueno, un nodo es un punto de intersección. Una conexión o unión de varios elementos que confluyen en el mismo lugar. Por ejemplo, en un circuito similar, nada más que excepción que este tiene fuentes de corriente, los nodos van a ser donde se unen más de dos líneas. Por ejemplo, la línea de la fuente, la de la resistencia 1 y la de la resistencia 2. Ahí se forma un nodo porque hay más de dos conexiones en ese punto. Aquí se forma un segundo nodo. Y para el caso de acá abajo yo lo puse como referencia porque es a donde se podría conectar una retroalimentación. Es decir, que de este lado pues ya no hay ninguna resistencia. Por eso es una referencia, pero sigue siendo un nodo. Ahora vamos con las leyes de Kirchhoff. Y para las leyes de Kirchhoff, y bueno, la primera ley de Kirchhoff, la ley de voltaje de Kirchhoff, dice que la suma de todas las subidas de tensión debe ser igual a la suma de todas las caídas de tensión. En el caso, para utilizar el método de nodos, dice que en cualquier nodo, la suma de las corrientes que entra en ese nodo es igual a la suma de las corrientes que salen. Aquí voy a destacar algo muy importante. Y bueno, aquí destaco que no necesariamente cuando se tiene el método de mallas se tiene que utilizar la ley de voltaje de Kirchhoff. También se puede utilizar la ley de corriente de Kirchhoff. Y viceversa, cuando tenemos método de nodos también se puede utilizar la ley de voltaje de Kirchhoff. Para los ejemplos que vamos a ver, vamos a explicarlo más detallado para que vaya quedando claro. Aquí tenemos el primer ejercicio. Dice, calcula la corriente en cada malla. Y aquí vemos que tenemos un circuito con dos mallas. ¿Por qué? Aquí hay un camino cerrado y aquí hay un camino cerrado. Por lo tanto, tiene dos mallas. Vemos que no solamente tenemos una fuente, sino que tenemos tres. Y bueno, vamos a distinguir las fuentes porque la rayita larga es el positivo y la rayita pequeña es el negativo. Lo primero que vamos a hacer es asignarle una dirección. Puede ser que la corriente vaya hacia la derecha. Nosotros podemos determinar la corriente para hacer nuestro análisis. Si queremos que vaya hacia la izquierda o hacia la derecha, eso es muy independiente. Yo casi siempre lo hago hacia la derecha. Y a partir de ahí es que le empiezo a poner los signos. Por ejemplo, aquí tenemos V1, la primera fuente, y está invertida. Por lo tanto, su signo predominante va a ser el positivo. ¿Por qué? Porque es la dirección que yo le estoy dando, es decir, el flujo que va a ir en este sentido. Y bueno, todas las resistencias van a empezar con el signo positivo. Tenemos aquí una fuente 2 y esta empieza en negativo. Ahora, a consecuencia, tenemos R4, la cual también empieza en positivo. Y R3 en positivo. Es decir, que todas las resistencias que tengamos van a ser una fuente que empieza en positivo. ¿Por qué? Porque van a ser caídas de tensión. Y las fuentes son subidas de tensión. De acuerdo a su signo, pues es como las vamos a colocar. Y decimos que la ley de voltaje de Kirchhoff para la malla 1 va a ser igual a más 10, que es el voltaje de la primera fuente, más el voltaje en la resistencia 1, menos, que aquí vemos que el signo es negativo, 6 volt de la fuente 2, y en este caso el voltaje de R4
y el voltaje en R3. Y todo lo igualamos a 0. ¿Por qué? Porque la ley de Kirchhoff dice que la sumatoria de todas las tensiones debe ser igual a 0. Ahora, nosotros no sabemos el valor de estas fuentes, pero podemos utilizar la ley de Ohm, que en este caso la tenemos aquí arribita, que para voltaje es igual a la resistencia por la corriente. Y lo sustituimos dentro de esta ecuación. Y decimos que ahora la ley de voltaje de Kirchhoff para la malla 1 va a ser igual a los 10 volts más la resistencia 1 por la corriente 1, menos los 6 volts, más R4. Aquí esta resistencia no solo es afectada por la corriente 1, sino también es afectada por la corriente 2. Pero como estamos haciendo el análisis de la corriente 1, entonces debemos de restarle esta corriente. Entonces nuestra ecuación queda de esta manera. R4 por la corriente 1 menos la corriente 2. Eso nos va a dar la corriente que realmente pasa de la resistencia 4 en la malla 1. Y bueno, R3 no es afectada, por lo tanto, pues esa se queda igual. Lo siguiente es despejar todos los valores de voltaje, los valores reales que sí conocemos. En este caso, los 10 volts, pues sí sabemos que son 10 volts y aquí tenemos 6 volts. Entonces, lo despejamos. Este tiene signo positivo y este negativo se restan, lo cual nos da 4. Y al pasarlo con su signo opuesto, pues nos va a dar los 4 volts. Ahora lo que vamos a hacer es sustituir los valores. Ahora vamos a poner los valores de las resistencias. Por ejemplo, R1 vale 2 ohms y lo multiplicamos por su corriente 1 más 3, que es el valor de la resistencia 4, por la corriente 1 menos la corriente 2, más 4 por la corriente 1. Y eso pues es igual a menos 4. Ahora lo que sigue es simplificar esto. Antes de simplificarlo, vamos a factorizar esta parte, quedándonos de tal manera. Vemos que tenemos algunos términos con la misma variable y los vamos a juntar. Como están sumando, pues lo podemos sumar. Y el único que no vamos a sumar es este, ya que la variable es de la corriente 2. Y hasta aquí queda simplificada nuestra primera ecuación de la malla 1. Ahora vamos a hacer el análisis de la malla 2. Y bueno, vemos que tenemos la corriente y si seguimos con el mismo sentido de la malla 1, vemos, y si seguimos con el mismo sentido, asignándole la corriente 2 hacia la derecha, podemos empezar con la fuente 2, la cual empieza en positivo, y bueno, después en consiguiente la resistencia. Podemos empezar y empezamos con cualquiera que queramos. Para hacer el análisis en la malla 2, vamos a utilizar el mismo sentido, vamos a empezar hacia la derecha. Y vemos, yo en este caso empecé con la fuente 2, la de 6 volts, pero pues se puede empezar con cualquier fuente, puede ser la de la resistencia 4, la fuente 3, pero bueno, yo así hice la fórmula. Para la ley de voltaje de Kirchhoff para la malla 2, y puse que como entra positivo, puse más 6 volts, después puse el voltaje de la resistencia 2 más el voltaje en la resistencia 4. Aquí entra en positivo, por lo tanto también es más 4 volts. Tenemos el voltaje en R5 y el voltaje en R4. Y sabemos que R4 pues está compartiendo corriente con la malla 1 y con la malla 2. Entonces tenemos que considerar ese valor en el momento de aplicar la ley de Ohm. Utilizando la vieja confiable, sabemos que el voltaje es igual a la resistencia por la corriente. Y sustituimos este valor de voltaje en cada una de las resistencias. Por ejemplo, para la resistencia 2, su voltaje va a ser igual a la resistencia 2 por la corriente de la malla 2, en este caso I2. Y considerando lo que decíamos de R4, vemos que en este caso, como estamos haciendo el análisis de la malla 2, estamos empleando la corriente 2. Por lo tanto, le vamos a restar la corriente 1. Siempre que tengamos una resistencia compartiendo mallas, tenemos que restarle las otras corrientes que le afectan. Vamos a despejar en este caso el voltaje y los pasamos del otro lado. Como están sumando, pues nos dan un valor de 10 y al despejarlos nos van a dar un valor de menos 10. Y hasta ahí toda la ecuación sigue igual, lo único que movimos fue el voltaje. Ahora vamos a sustituir los valores, en este caso las resistencias, si las conocemos. Ahora vamos a separar esto, vamos a factorizarlo y nos queda de esta manera. De aquí, lo consiguiente pues es juntar todos los términos semejantes, en este caso todos los que tengan I2 pues se van a sumar y queda de esta manera.
Y bueno, hasta aquí ya tenemos nuestras dos ecuaciones, la ecuación de la malla 1 y de la malla 2. Ahora lo que podemos hacer es, para encontrar el valor de la corriente 2 y de la corriente 1, pues vamos a aplicar un sistema de ecuaciones. En este caso tenemos ya la ecuación 1, la ecuación 2, y bueno, vamos a aplicar lo que nosotros creamos más conveniente. Puede ser este método de igualación, ley de Gauss, eso ya es muy opcional, o meterlo a la calculadora y que lo resuelva por mí. Y vamos a tener estas corrientes. En este caso, yo tengo las corrientes, me salieron las corrientes negadas. ¿Por qué? Porque yo le asigné una dirección hacia la derecha. Pero eso no me afecta en nada porque lo único que me indica este signo, una vez que ya hayamos hecho todo el resultado, no antes, hasta el final, hasta que ya hayamos hecho el sistema de ecuaciones, el signo nos va a indicar la dirección. Entonces la corriente en la malla 1 y en la malla 2 no iban hacia la derecha, sino más bien iban hacia la izquierda. Vamos a resolver ahora el método de nodos. Aquí en este caso, en este circuito, pues dice que calculemos el voltaje en cada nodo. Antes de empezar a hacer cálculos y sacar el sistema de ecuaciones, tenemos que identificar cuáles son los nodos. Aquí tenemos un nodo, acá tenemos otro nodo y aquí tenemos un nodo. Cuando utilicemos el método de nodos, siempre vamos a considerar un nodo como la referencia. Te vas a dar cuenta porque el nodo no da hacia ningún lado después de la fuente. Por ejemplo, de esta fuente llegamos a este nodo y de este nodo se desprende una resistencia, otra resistencia y una fuente. Entonces este no es el de referencia. Y de este lado vemos que es una fuente, una resistencia, otra resistencia, entonces tampoco es el de referencia. Y de aquí vemos que no afecta ninguna fuente, más bien va hacia la fuente. Por lo tanto, este es el nodo de referencia. Siempre que tengas un circuito tienes que poner mucha atención en eso, cuál es el nodo de referencia. Nosotros vemos que en este nodo 1, vemos que entra una corriente. ¿Por qué? Porque viene desde la fuente 1. También de este nodo vemos que sale una corriente hacia la resistencia 1 y una corriente hacia la resistencia 3. En el nodo 1. En el nodo 2 entra una corriente de la fuente 2, sale una corriente a la resistencia 2, sale una hacia la fuente 1 y sale una hacia la resistencia 3. Vamos a empezar con el análisis del nodo 1. Y bueno, para la ley de corriente de Kirchhoff en el nodo 1, nosotros vamos a asignar exactamente lo mismo. Todo aquello que entre lo vamos a poner negativo y todo aquello que salga lo vamos a poner positivo. En este caso, en el nodo 1 entran los 5 amperes de la corriente 1, por lo tanto lo vamos a poner negado. Y de ese mismo nodo sale la corriente hacia la resistencia 1 y una corriente hacia la resistencia 3. Y aplicando la ley de Ohm sabemos que la corriente va a ser igual al voltaje entre la resistencia. Vamos a sustituir esa fórmula en estas corrientes. Nos queda de esta manera. Y en este caso, igual que en el método de mallas, tenemos una resistencia que no solo se conecta al nodo 1, sino también se conecta al nodo 2. Entonces, siempre que tengamos una resistencia conectada a dos nodos, vamos a aplicar lo mismo. ¿Por qué? Porque a esta resistencia le afecta un voltaje aquí y un voltaje acá. Por lo tanto, estamos calculando el nodo 1, vamos a restarle el voltaje 1 menos el voltaje 2. Ahora lo que podemos hacer es sustituir estos valores de esta manera. Aquí nos estorba los 5 amperes, es un valor real, lo podemos pasar del lado del 0 y como es negado, bueno, va a pasar positivo. Ahora, ¿qué podemos hacer? Bueno, pues podemos factorizar esto de esta manera. Y aquí podemos hacer una factorización también para que sea muchísimo más fácil simplificar, quedando de esta manera. Ahora aquí sí podemos juntar los términos semejantes, en este caso los de voltaje 1, quedando de esta manera. Y así es como nos queda nuestra primera ecuación. Ahora vamos a hacer el análisis para el nodo 2. Y bueno, es exactamente lo mismo. Todas las corrientes que entran van a ser negadas y todas las que salgan van a ser positivas. Utilizamos la ley de Ohm claramente para sustituir todos los valores de la corriente, quedando de esta manera.
Ahora, para la corriente en la resistencia 2 vamos a utilizar el voltaje 2 entre la resistencia 2. Y lo que les mencionaba, la resistencia en la corriente 3 está siendo afectada por el voltaje en el nodo 1 y el voltaje en el nodo 2. Por lo tanto, como estamos haciendo análisis en el nodo 2, se queda el voltaje 2 menos el voltaje 1. Y a esto lo podemos sustituir. Vamos a quitar todo lo que nos estorba, en este caso menos 10 amperes más 5 amperes son menos 5 amperes. Y al hacer el despeje, bueno, con su signo opuesto queda como 5 amperes. Todo lo demás no se movió nada, pero ahora vamos a hacer factorización de este término, quedando de esta manera. Y nuevamente vamos a separar la fracción del voltaje, quedando de esta manera, y vamos a simplificar o vamos a juntar los términos semejantes, una suma de fracciones, quedándonos de esta manera. Así es como queda nuestra segunda ecuación para el nodo 2. Si tuviéramos más nodos, tendríamos mayor número de ecuaciones. Y vamos a aplicar exactamente el mismo sistema de ecuaciones. Ya les digo que puede ser método de reducción o, bueno, hay infinidad de métodos para encontrar un sistema de ecuación, para resolver un sistema de ecuaciones. Y bueno, aquí lo hago más rápido para no perder tanto tiempo. Tenemos una ecuación 1, una ecuación 2. La metemos a la calculadora si es que nos cuesta un trabajo y nos va a arrojar 2 voltajes. Y bueno, aquí vemos que el voltaje en el nodo 1 va a ser igual a 13.333 volts y en el nodo 2 va a ser igual a 20 volts. Y bueno, hasta aquí el video de hoy. Espero que les sirva este video. Trato de ser lo más explícito para que no haya ningún problema. Pero si hay dudas, déjamelo en los comentarios y podemos hacer un video o más simplificado o más amplio para que se pueda entender mucho mejor. Sin más que decirte, te invito a que te suscribas y que lo compartas. En verdad me apoyarías bastante, el canal es pequeño, pero pues, con tu ayuda podemos hacer mayores cosas. Nos vemos la próxima. Chao.